Larga en el toro. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Latinoamérica. Queremos darles una cordial bienvenida a esta actividad. Valoramos y agradecemos la presencia en nuestro Café de Líderes organizado por Mundo Management. Como muchos de ustedes saben, nuestro ciclo Café de Líderes tiene como finalidad, en un ambiente descontracturado, profesionalmente hablando, intercambiar con ustedes experiencias e ideas de la mano de destacados colegas iberoamericanos que en breve presentaré con mucho gusto. Algunas reglas a tener en cuenta: la duración del evento será de 1 hora y media aproximadamente. Les pedimos tener los micrófonos en silencio y las preguntas que consideren convenientes pueden ser realizadas al final de la presentación de los disertantes. Queremos agradecer muy especialmente a las empresas que con su apoyo jerarquizan el desarrollo de Café de Líderes, como Byton Group, Jorge Fernández Belda y Asociados, Soluciones en Cambio Organizacional, Educom, Escuela de Posgrados de España, Ecoradio, otra forma de hacer radio, de Colombia, a quien también agradecemos el hecho de estar transmitiendo en vivo este encuentro para su importante audiencia de toda Latinoamérica. Queremos contarles también que Mundo Management es un programa radial que se transmite todos los viernes de 12 a 13 horas, hora de Argentina, por Radio Única 94.5 y por Ecoradio de Colombia, de 10 a 11 horas, hora de Colombia, espacio que conduzco con Jorge Fernández Belda y al cual los invito a que se sumen como oyentes. Nuestro programa pretende ser un espacio de participación abierto a la comunidad de recursos humanos, como consultores, directivos, docentes, estudiantes y empresarios preocupados y ocupados por hacer el trabajo un ámbito más enriquecedor para el desarrollo de las personas. Dicho esto, ya para entrar en tema, tengo el gusto de presentar a los participantes que nos van a acompañar hoy. En primer lugar, Agustina Jaselki. Agustina es jefe de Desarrollo y Comunicación Interna de Ocasa, es psicóloga, neurolíder, magíster en coaching y cambio organizacional y docente universitaria. Agustina, bienvenida, muchas gracias por tu participación. Gracias, Juan Carlos. Le damos la bienvenida ahora a Soledad Ituarte. Soledad es coordinadora de comunicaciones internas de Suma, fundadora de Soledad Ituarte y Asociados, Comunicación y Coaching, periodista y coach ontológica. Soledad, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo están todos? Gracias a todos por sumarse. Muchas gracias. Ahora es el turno de Darwin Vargas Santos, que nos acompaña desde Colombia. Darwin es business coach, experto en productividad empresarial, es general manager de Logistic Business Group de Colombia y director ejecutivo para América Latina de Futura Master. Darwin posee una maestría en dirección estratégica, a quien queremos agradecer muy especialmente y felicitarlo además porque nos está acompañando hoy en el día de su cumpleaños. Muchas felicidades, Darwin. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea una tarde súper productiva y gracias por el saludo de cumpleaños. Bueno, bienvenido. El turno ahora de Jorge Fernández Belda. Jorge es director de Belda y Asociados, consultora especializada
en la implementación de procesos de transformación y aprendizaje organizacional, tarea que viene desempeñando en prácticamente toda Latinoamérica. Es profesional, certificado en Management Estratégico por la Northern Illinois University de Chicago. Así que Jorge, bienvenido también. Gracias por tu participación y si me permitís, ya me quedo con vos para la primera pregunta. Venimos hablando de temas de aprendizaje, que es un poco los temas que vamos a ir desarrollando hoy. Y en este contexto de aprendizaje, ¿qué lugar, pensás para vos, nos puedas comentar, debe ocupar el conocer los estilos personales en la nueva agenda organizacional? Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los colegas, clientes que nos están escuchando y que están participando de esta actividad. Me parece, Juan Carlos, que cobra un tema dentro del marco de lo que es el aprendizaje en el cual hoy estamos y dentro del marco de las rupturas que estamos viviendo, porque creo que estamos viviendo una situación de ruptura más que de crisis, una situación que da lugar a escribir o a repensar nuevos paradigmas y nuevas formas de gestionar y de entender y de hacer el negocio. Creo que el conocimiento del estilo personal o de los estilos personales juegan un rol clave, sobre todo si lo vemos bajo tres dimensiones, digamos, ¿no? Por un lado, el individuo propiamente dicho, conocer las principales características de su estilo a la hora de enfrentar situaciones de incertidumbre, a la hora de reaccionar frente a lo imprevisto, a la hora de liderar de una manera distinta, de liderar de una manera mucho más cercana, mucho más empática, cuáles son aquellos aspectos de su estilo que favorecen esta realidad y a su vez cuáles son aquellas luces amarillas o rojas que hay que encender para acompañar a los líderes, para acompañar a las personas a transitar por esta situación. O sea, en primer plano trabajaríamos o suponemos que las organizaciones deben trabajar netamente con lo intrapersonal. En segundo lugar, debería trabajarse con la relación del individuo con la organización, es decir, concretamente con la cultura organizacional, cómo los valores, cómo los principios, cómo la manera de hacer y de sentir un negocio, insisto que en definitiva de eso se trata la cultura organizacional, cómo esa cultura, cómo ese cuerpo de cierta forma se adecúa, se adapta, o el individuo se adapta a esa cultura. Estos tiempos de pandemia son tiempos de mucha introspección también por parte de la gente, entonces muchos piensan acerca de cómo sigue mi contrato psicológico en esta organización, a la luz de esta cultura, a la luz de los valores y a la luz del rumbo que la organización toma. Entonces sabemos muy bien que la cultura condiciona el comportamiento de las personas. Y en tercer lugar, me parece que deberíamos estar pensando también en términos de cómo las personas se vinculan con los equipos, es decir, cómo se vinculan con la diversidad, cómo se vinculan con lo distinto, cómo se vinculan con lo múltiple, cómo los estilos personales ayudan para conocer la forma a través de la cual administramos el conflicto. ¿Qué es el conflicto para mí? ¿Es un producto natural de las relaciones humanas o es una fuente de peligro? Entonces me parece que conocer los estilos personales es un tema imperativo en la agenda de las organizaciones para entender al individuo en estas tres dimensiones. Muy interesante lo que comentás, Jorge, y una de las cosas que rescato, que hemos hablado en alguna oportunidad, esto de los valores, ¿no? Cómo realmente en este momento, fundamentalmente, de transmitir confianza a los colaboradores, los valores toman un papel fundamental en la conducción y en el liderazgo, seguramente temas que después conversaremos también con Darwin, y me recuerda siempre esto cuando hablamos de aflojar con los controles y trabajar con los valores, ¿no? Fundamentalmente eso. Y ahora, un poco uniendo esto, una pregunta para Agustina, que tiene que ver con una de las cosas muy valoradas por las generaciones, por las nuevas generaciones que se suman, es el tema del feedback. Jorge mencionaba mucho el tema de la comunicación, que es un tema indudablemente, venimos, digamos, preparados para escuchar el doble de lo que hablamos de alguna manera. Esto del feedback, ¿qué crees que pasa por la cabeza de un colaborador cuando recibe feedback?
Estás en silencio, Agustina. Perdón. Muchas gracias. Es un temón, porque creo que nos habrá pasado a todos estar en una conversación en la cual el otro me trae su mirada, esa mirada habla sobre mis comportamientos, mis resultados, mis acciones, y a mí me pueden pasar distintas cosas en esa conversación. Tomo esto que dice Jorge de una oportunidad de conocernos. Una conversación de feedback es una oportunidad para conocernos, porque cuando el otro me trae su mirada, yo tengo distintas opciones. El temón, es que en esas conversaciones se nos pone en juego una reacción muy antigua que tiene que ver con si interpretamos esa conversación como una amenaza, posiblemente no lo podamos tomar como un regalo lo que nos está trayendo el otro. Escuchemos solo una parte, además de escuchar solo una parte, generalicemos lo que el otro está diciendo, y posiblemente no lo tomemos como una oportunidad. Entonces, nos puede suceder y nos ha pasado a todos, creo, en alguna de este tipo de conversaciones. ¿Qué pasa? Se nos pone en juego el estatus, el vínculo, la certidumbre sobre lo que va a pasar después de esa conversación, qué significa la justicia en relación en una organización. Si viene un compañero, mi jefe o una persona y me dice su opinión, bueno, esta misma opinión se la están diciendo al resto. Entonces, como se nos pone en juego todo eso, creo que en este contexto particularmente tenemos, me refiero al contexto de pandemia, tenemos que considerarlo si vamos a tener una conversación de feedback, y yo sugiero empezar por entender cómo está el otro y qué se te está poniendo en juego en esa conversación. Porque si vos identificás eso, podés convertirla y transformarla en una conversación que le sume a los dos. Muy interesante y además, indudablemente, esto tiene mucho que ver también la función del líder en la lectura de las emociones, en la empatía que puede llegar a tener en esa conversación para poder ir corrigiendo el rumbo de esa conversación. Continuando un poco con esto del relato y del liderazgo, un poco la pregunta para Darwin. ¿Qué me recomendarías para como líder pueda fomentar el bienestar de mi equipo de trabajo? Cuando iniciamos a trabajar en equipo, una de las cosas importantes era lo que ya venía diciendo Jorge, lo que venía diciendo Agustina, que tiene que ver muchísimo con el tema de el feedback que tú das, pero también es muy importante medir, y me conecto mucho con lo que decía Jorge, medir la cultura que yo quiero como líder tener y hacia dónde me voy a direccionar. Hay un tema que se puede definir más o menos así como ¿qué puedes aprender del Monte Everest? Y uno de los puntos claves es, debes tener un objetivo claro, debes tener una forma de evaluar y debes tener claro hacia dónde te estás moviendo y si te estás moviendo en la dirección correcta. Cuando puedes conectar esto, hacia dónde me estoy moviendo, cuál es la dirección, ahí lo conecto muchísimo con el tema de los valores. Hay una forma interesantísima de uno poder identificar cuál cultura puedo tener dentro de una organización. Hay una metodología que se llama la metodología HERPS, que es si se encuentra grave, enfermo, recuperado, sano o poderosa la cultura dentro de una organización. Y cuando tú mides esas áreas críticas de la cultura organizacional, puedes hacer acciones y planes que sean mucho más efectivas para poder lograr toda esa comunicación que quieres con el equipo de trabajo. Muchas gracias, Darwin. Una de las cosas que hablábamos precisamente del liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, la persona más difícil de liderarse es uno mismo, ¿no? Por eso la importancia de autoconocerse. Y esto me lleva a una pregunta, Soledad. ¿Para qué sirve autoconocerse? ¿Cómo se logra, además? Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida de estar en este espacio y de compartir esta conversación con todos. ¿Para qué sirve autoconocerse? Bueno, a mí me gusta primero definir el autoconocimiento como un proceso de aprendizaje. Es un proceso porque la verdad es que tiene distintas instancias. Tengo una mala noticia, en realidad no sucede de un día para el otro, sino que
tiene una duración y a veces hasta cuando pensamos que ya aprendimos y nos transformamos y vemos las cosas desde determinada perspectiva, volvemos a desestructurarnos y tenemos que volver a aprender, ¿no? De esto se trata. Yo lo entiendo como un círculo virtuoso en el que primero hay que tomar la decisión de ser consciente de uno mismo o una misma, tomar la decisión de autoobservarse, ¿sí? Y luego poder empezar a gestionarse. Esa gestión, bueno, pasa por gestionar emociones, por gestionar el lenguaje, no voy a profundizar en esto ahora. Luego aprendemos, me encanta que estemos hablando de aprendizaje, porque me parece que es muy necesario, y no solamente en los seres humanos, en las personas, sino también en las organizaciones, en las comunidades, en las sociedades. Aprendemos constantemente, hay una frase por ahí que dice que lo único constante es el cambio, y esto sucede no solamente en las personas, sino también en las organizaciones. Y lo que nos permite conocernos es poder entender quiénes estamos siendo en este momento, quiénes queremos estar siendo en un futuro, y cómo acortar esa brecha entre este estado presente y aquel estado deseado a donde queremos ir, ¿no? No me gusta la palabra llegar, pero sí donde queremos transitar. Y esto de quiénes estamos siendo no es, digamos, una construcción azarosa, sino que justamente tiene que ver con esto, esta condición que tenemos los seres humanos del cambio, y de cambiar constantemente, y de aprender y no dejar nunca de aprender. Yo siempre digo que tenemos la gran oportunidad del cambio, ¿no? A pesar de que, bueno, en estos meses, con este contexto que nos atravesó a todos, con la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, el trabajo remoto, nos tuvimos que adaptar al cambio al principio. En algunos casos costó más que en otros, pero creo que tenemos una gran oportunidad de cambiar a través de decisiones, a través de la gestión de nuestras emociones, a través de nuestros vínculos. Cuando nos conocemos empezamos a comunicarnos mejor, a utilizar mejor el lenguaje, a sostener mejores conversaciones. Y entre otras cosas, lo que nos permite conocernos es hacernos cargo. Y yo enfatizo mucho en este concepto porque nos ubica en un lugar de responsabilidad ante las circunstancias, ¿no? Que a veces parece como que no nos pertenecen, pero en realidad, por supuesto que hay cosas que nos exceden, pero en realidad somos responsables de cómo reaccionamos a esas situaciones, a nuestra vida, y cómo respondemos a esas circunstancias. Entonces, me parece que esto tiene que ver también con el autoliderazgo, tiene que ver con el entrenamiento de los líderes en determinadas situaciones, sobre todo en esta situación, en esta coyuntura que estamos atravesando. Tiene que ver con lo que estaba hablando Agus del feedback, digamos, imagínense una conversación entre dos personas que se conocen y que pueden distinguir cuáles son sus emociones en ese momento, que pueden escuchar activamente, en fin, me parece que tiene múltiples utilidades. Muy, muy interesante, y es un poco reflexionaba mientras comentaba esto de cómo nos cambió todo, ¿no? Desde marzo a la fecha. Veníamos, creo yo, en un estado un poco de continuidad, de todos los días lo mismo, y el trabajo, la rutina y demás. A partir de marzo, indudablemente, todo cambió. Y cómo, como bien decías, en este autoconocimiento, cómo las personas tuvieron esto de adaptarse a un cambio tan abrupto con respecto al trabajo, y fundamentalmente que dio espacio a reflexiones, a hacer una mirada introspectiva, de repensar la forma de trabajar, de repensar si realmente estábamos haciendo lo que realmente nos gustaba, o si realmente somos felices, que es una pregunta que nos hacemos poco realmente, ¿no? Si somos felices con lo que hacemos y si realmente nos gusta, nos divierte. Yo siempre digo un poco en broma que el que hace aquello de lo que le gusta pasa la vida sin trabajar de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, gracias, Sole. Una pregunta para Jorge. Jorge, al comienzo hablábamos un poco de los estilos personales, ¿no? ¿Cómo influye a la hora de administrar y decidir en momentos de crisis el estilo personal?
Influye y mucho, yo diría que es el elemento casi rector, ¿no? Pero yo me quiero detener un segundo en lo que decía Soledad acerca del camino del aprendizaje, ¿no? De este eterno tránsito entre una situación actual y una situación deseada, una situación aspiracional. Creo que en el medio hay duda, y como decimos, la duda es el primer síntoma de la inteligencia en una organización. Entonces, bienvenido al mundo de la duda, bienvenido al mundo de la incertidumbre, y creo que la manera a través de las cuales las organizaciones certifican su aprendizaje es a través del error. ¿Qué hacen con el error? Entonces, creo que es el momento donde las empresas tienen que hacer cosas que las aterran, porque hacer cosas que a priori las aterran es una buena manera de saber de qué están hechas. Y este es un buen momento para saber de qué están hechas las organizaciones. Y para saber de qué están hechas las organizaciones, un poco lo que vos decías, Juan Carlos, cómo prevalece o cómo influye el estilo personal. Hay, a mi humilde entender, una gran contradicción en todo lo que tiene que ver con la selección de personal que muchas organizaciones hacen, que tiene que ver con, si uno lo analiza estadísticamente, la preeminencia de hemisferio izquierdo de aquellas personas que tienen la posibilidad de ejercer puestos de conducción. Esto es pensamiento lógico, analítico, matemático, secuencial, lo cual está muy bien y por supuesto que es bienvenido. Ahora, nos encontramos con la paradoja que ahora a estas personas les pedimos que sean flexibles, que lideren procesos de cambio, que sean empáticos, que ejerzan un liderazgo cercano. Entonces, hay que ayudar y hay que trabajar en función de eso. Entonces, el aprendizaje organizacional, a partir del conocimiento de los estilos, pasa por ayudar a que las personas trabajen y logren resultados, tal vez con un estilo que a priori no es el de ellas. Esto no quiere decir que tengan que cambiar, sino que deban flexibilizar y dar una respuesta profesional a los nuevos tiempos, a los nuevos momentos, para lo cual, insisto con la palabra, hay que ayudarlas en ese tránsito. Y eso es en gran parte una de las piedras angulares del aprendizaje organizacional. Muy interesante, me quedé con esto también de cierto, muchas veces en las organizaciones, por ahí en el relato buscan determinado perfil, pero después en la práctica quieren otro. Y hablamos mucho precisamente del ser y del hacer, de, digamos, la persona, las habilidades blandas, que por ahí no están en el hemisferio que de alguna manera necesitarían luego las organizaciones, sobre todo aquellas más tradicionalistas, digo yo, ¿no? que tienen que ver con esto. Agustina, un poco lo que Jorge venía comentando de los estilos personales. ¿Qué relación existe entre el estilo personal y la forma o la manera de recibir feedback? Bueno, hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Carol Dweck, que habla de dos tipos de mentalidad, dos modelos mentales, dos formas de ver una conversación de feedback. En realidad ella habla de dos formas de ver un aprendizaje. Y ella estudia con niños, o sea que es aplicable por ahí para distintos contextos, incluso el organizacional. Y estos dos estilos tienen que ver, uno, con una mentalidad de crecimiento, una actitud de crecimiento y de aprendizaje, donde vienen los desafíos, viene el feedback, o vas a salir a buscar el feedback, que en realidad lo que se recomienda es eso. Y los ves a los desafíos como una oportunidad, como una posibilidad para reinventarte y repensarte. Aunque eso te lleve energía, tiempo y demás, porque el foco no lo estás poniendo solo en el resultado, sino también en el proceso, con un sentido desde ya, pero está en el proceso. Entonces, esa sería una forma de tomarlo. Otra distinta es posicionarte en donde en la conversación de feedback lo que te están regalando, la mirada que te están dando es lo único que hay, no se puede cambiar, posiblemente yo no pueda aprender cosas nuevas, lo que sé, mis habilidades son estas, y cada situación que le comenten sea vivida como un error, o como algo que está mal. Entonces, claro, si lo vivís como algo que está mal y es un error y es incambiable, imagínate, lo vivís horrible.
Entonces, son dos formas distintas, que lo extremiza a propósito, y creo en lo personal que todos vivimos distintas conversaciones donde por ahí nos posicionamos en estos dos ejes. Y bueno, según donde te pares, cómo vas a vivir la conversación y para qué la vas a utilizar. Ahora, a mí me parece muy interesante esto que comentan los compañeros sobre los objetivos. A veces se habla en el mercado de feedback, feed forward, y se está investigando un montón sobre feed forward, pero cualquiera de las dos puede estar enfocada hacia un objetivo. Y vos mencionabas la importancia del interés. Si a mí me interesa alcanzar un objetivo, me va a servir las dos cosas. El feedback, que me digan hasta ahora qué hice muy bien, porque eso también es feedback, es reconocimiento, y qué puedo mejorar. Y hacia futuro, que mi manager, mis compañeros y los que se quieran sumar me acompañen a encontrar alternativas para alcanzar ese objetivo y a visibilizar lo que yo no estoy pudiendo ver. Entonces, ese para qué tiene que estar en la conversación, porque si no pierde sentido y yo no logro esa articulación entre lo que me están diciendo y para qué lo voy a usar. Entonces no logro un aprendizaje, posiblemente. Totalmente. Qué importante lo que mencionás, sobre todo en esto de no transmitir el error. Que del error también se aprende, y está bueno equivocarse y tener esto de aprender y desaprender y corregir y demás, creo que es la forma que antes no nos permitíamos el error. Creo que si te equivocabas un par de veces te clasificaban de esa manera y no podías avanzar. Con esto, precisamente que hablamos con Darwin en el tema anterior sobre el liderazgo, ¿cómo puedo hacer para tomar las mejores decisiones, Darwin? Los grandes líderes, cuando empiezan a trabajar, tienen que empezarse a hacer grandes preguntas. Esto es una cosa muy importante. Si te haces grandes preguntas, y Juan Carlos, aquí para todos, lo que sucede en ocasiones es que no nos hacemos las preguntas adecuadas. Todos los que estamos aquí somos coach y entendemos claramente que cuando hacemos una pregunta, eso abre la mente, cambia la perspectiva y tu forma de ver las cosas se empieza a hacer diferente. Podemos tomar decisiones grandes basándonos en 4 puntos claves, que eran los 4 puntos claves de los que igual les quiero hablar, ¿sí? Un punto clave es las relaciones. Y te puedes hacer una pregunta, o sea, hay varias preguntas que te puedes hacer en el tema de las relaciones. Por ejemplo, una pregunta que podrías hacerte es, ¿tú a qué personas estás influenciando y con quién te estás relacionando? ¿Cuál es tu esfera cercana y a quiénes les podrías pedir ayuda en un momento duro o en un momento difícil? Cuando tenemos unas relaciones, por eso yo hablaba de algo que se llama el éxito real, ¿sí? Que tiene que ver con relaciones, con equipamiento, con actitud y liderazgo, y espero poder contarlas durante este tiempo todas, pero solo te quiero hablar de la R de relaciones. Cuando hablamos de las relaciones y nos estamos comunicando con otras personas es cómo impacto yo y cómo las personas que tengo a mi alrededor me están impactando a mí. ¿Qué preguntas hago? ¿Cómo comparto con ellos? ¿Qué les aporto y qué me aportan? Y ahorita lo decían y es un punto clave interesantísimo es, uno de mis mentores, Ken Joss Maxwell, habla de un libro que se llama Se gana o se aprende, pero a nosotros nos enseñaron de niño, siempre es se gana o se pierde. Siempre nos han enseñado se gana o se pierde. Pero cuando tú empiezas a ver se gana o se aprende, entiendes que gran parte del éxito tiene que ver con tus fracasos. En el liderazgo es muy importante que tú puedas fracasar y puedas aprender cosas de eso. Si te caes, te golpeas, montaste un negocio, hiciste algo, te caíste, te golpeaste. ¿Qué aprendiste? ¿Qué recogiste? No sé cómo lo dicen en Argentina, pero aquí en Colombia me dicen es, ¿qué te encontraste? O sea, te dicen así como que uno se cae y se ríen de uno, y algo importante también interesantísimo es, siempre que emprendas algo nuevo, van las demás personas casi que esperan en qué momento caes. Casi que están esperando en qué momento caes.
Pero cuando tú puedes tener personas que te rodean, a las cuales les puedes contar tus objetivos, a las cuales les puedes contar hacia dónde quieres llegar y que te rodeen de esa energía para poder llegar al éxito, genial. El tema está en cuando nos rodeamos de personas negativas que hacen que el objetivo se vea mucho más lejos. Por eso en el momento anterior hablé del Everest. ¿Cuáles son tus puntos? Y a veces uno lo ve tan lejos, pero yo no puedo salir a la calle un día y decir, digo, por ejemplo, Agustina, que salga y diga, hoy voy a subir al Monte Everest. No, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Tienes que prepararte con tiempo. Te va a tomar 1 año, te va a tomar 2 años. ¿Sabes qué sucede? Y no sé si sucede en Argentina, en Colombia pasa muchas veces. Nos ponemos una meta, pero no hacemos micrometas. Y esas micrometas son las que nos llevan a cumplir esos objetivos grandes. Pero si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver la meta muy alta. Y si la vemos muy alta, nos va a desmotivar. Por eso es importante relacionarte con personas que lleven el mismo sueño que tú tienes y que tengan esa pasión que tú quieres tener. Muy interesante lo que comentabas de esto de las pequeñas metas para lograr el objetivo. Y qué importancia tiene el líder precisamente en generar ese clima acorde para que las personas tengan ese trabajo, precisamente en equipo, donde puedan tener lo que siempre mencionamos, ¿no? Esa capacidad de aportar, de generar, digamos, lo que hablamos siempre, innovación, creatividad y demás, pero qué importante es entre todos tener ese diálogo para construir ese paso a paso que mencionaba Darwin para poder llegar precisamente al objetivo final. Yo creo que volvemos siempre a todo lo que hablamos, ¿no? Las características de las habilidades blandas, ¿no? En definitiva. Relacionado con esto, una pregunta para Soledad. ¿Cómo puede el autoconocimiento impactar en el desempeño de las personas, tanto a nivel personal, vincular o organizacional? Bueno, impacta muy positivamente. En principio, cuando las personas empezamos a conocernos más, empezamos a tener la capacidad y a desarrollar la capacidad de poder ejecutar estas competencias nuevas, ¿no? Empezamos a desarrollarnos personalmente, profesionalmente, a impactar en lo que decía antes, cómo hablamos. El lenguaje es una frase muy de coach, el lenguaje no es inocente. Lo que significa que no solamente describe una situación, sino que a través del lenguaje podemos generar nuevas situaciones. Y en esto también tiene que ver, por ejemplo, poder desafiar nuestros pensamientos, y quiero ir a esto del feedback, ¿no? Otra vez, esta situación del feedback que plantea Agustina. Una de las cosas que podemos lograr a través del autoconocimiento y el autoliderazgo es poder desafiar juicios propios, creencias que hemos construido a lo largo del tiempo. Las creencias pueden ser, no me gusta la palabra positiva o negativa, porque bueno, depende de la situación y de la funcionalidad de la creencia, pero hay creencias que realmente nos cierran posibilidades, otras que abren posibilidades. Pero en el caso de los juicios que creemos que no son funcionales o que son negativos ante determinadas circunstancias, eso es lo que podemos empezar a desafiar con el autoconocimiento, y podemos empezar también a recibir juicios de otra manera, a escuchar de otra manera. Entonces, cuando estoy en una conversación, sosteniendo una conversación difícil, por ejemplo, como puede ser una conversación de feedback, si yo no estoy preparada, si yo me conozco y desarrollo estas habilidades, que son, como vos bien decís, Juan Carlos, habilidades blandas y que nos sirven a todos y a todas y a los líderes también, puedo empezar a escuchar ese feedback de otra manera. Entonces yo creo que la verdad que el autoconocimiento mejora el desempeño de las personas, mejora los vínculos, mejora el desempeño de las personas en las organizaciones también. Y creo que es muy necesario desde lo organizacional poder promover culturas en las que se valore y se priorice el desarrollo de estas habilidades y de las instancias de autoconocimiento en los líderes y en las personas también, digamos, en las personas que conforman esos equipos, ¿no? Yo hago la analogía entre el sujeto individual y las organizaciones. Creo que las organizaciones, como todos sabemos, son sistemas sociales formados por sujetos, son sistemas conversacionales,
Y creo que así como siempre recomiendo a las mujeres, porque yo trabajo con mujeres, planificar estas instancias de autoconocimiento, de autorreflexión, de bueno, poner un poco el pie en el freno y ver qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo ante determinada situación. También propongo que las organizaciones pongan en la agenda estas instancias, estos espacios de conversación, no solamente de conversación sobre la tarea y sobre los objetivos y sobre los resultados, sino espacios de conversación y espacios vinculares entre equipos y líderes, sobre todo en este momento, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, me parece que creo que es fundamental el autoconocimiento y poder desarrollar estas habilidades para nosotros mismos y para nuestro entorno, digamos. En definitiva, lo que queremos es construir bienestar personal y bienestar colectivo también. Sí, cierra totalmente el comentario. Como comentabas, el lenguaje no es inocente, el lenguaje genera acciones, eso se suele decir en los trabajos de coach. Y generalmente tenemos esta particularidad de los prejuicios, sobre todo a vos te toca trabajar mucho con mujeres, dentro de las organizaciones se generan estos prejuicios que cuesta mucho a veces derribarlos. Por eso siempre decimos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el diálogo, con este permanente acercamiento, esta lectura de las emociones y generar un ámbito propicio para justamente bloquear o derribar esos juicios que por ahí no nos permiten tener una mirada más constructiva de toda la relación que puede hacer. Y con esto, digamos, vinculo una pregunta que le quería hacer a Jorge. ¿Cuáles son hoy los estilos personales que prevalecen en las organizaciones en este contexto? Veníamos hablando un poco de eso, de que pensamos con personas con hemisferio izquierdo y derecho y terminamos contratando algo, o sea, proclamamos algo, pero queremos otro tipo de perfil. Pasa mucho en las organizaciones. Desde tu punto de vista como consultor también, Jorge, ¿cuáles son estos estilos que prevalecen en las organizaciones? Respecto a la pregunta. Predomina un estilo, por lo menos en ciertas organizaciones a las cuales también habría que categorizar por rubro de actividad. Obviamente, organizaciones que tienen a su cargo tareas mecánicas, organizaciones que tienen a su cargo tareas que tienen que ver con la industria, prevalecen más ciertos estilos orientados hacia lo que es hemisferio izquierdo, a diferencia de lo que son organizaciones donde se busca la alternancia, la comunicación, la creatividad, agencias de publicidad, etc., ¿no? Lo cierto es que una cosa no excluye la otra, pero en términos de lo que venimos hablando de autoconocimiento, las organizaciones también tienen que hacer su propio análisis y tienen que hacer su autoconocimiento. Y las organizaciones, cuando hablamos de que las organizaciones deberían hacer, nos estamos refiriendo concretamente a los número uno, de quien es enteramente este tipo de compromisos. En mi carácter de consultor, como vos decías, Juan Carlos, me toca escuchar personas en organizaciones con un alto grado de responsabilidad, pensando en términos de hemisferio derecho, pero ejecutando en términos de hemisferio izquierdo. Es decir, esto no tiene solución, esto no hay marcha atrás, pero sin embargo seguimos aplicando las mismas soluciones que están demostradas que han fracasado. Entonces, posiblemente el gran desafío organizacional sea revisar sus sistemas de aprendizaje. ¿Cómo aprenden las organizaciones? ¿Desde dónde aprenden? Y llegamos a la conclusión que aprenden a través de las personas que la hacen. Pensemos que hasta marzo de este año, hasta antes de la pandemia, se venía hablando que la quinta revolución iba a ser la relación, iba a empezar a hacer entender la relación entre el hombre y los robots. ¿Qué competencias deberíamos desarrollar para entablar diálogos con los robots? Parece ser que a partir del 20 de marzo explotó todo y ahora estamos volviendo a lo básico, estamos volviendo a la empatía, estamos volviendo a resignificar ciertas palabras que creo que hay que resignificar, hablando de la importancia y del peso del lenguaje, como error, como fracaso. Yo no creo en los fracasos, yo creo más bien en las caídas, en las equivocaciones.
creo que las organizaciones deben aprender a partir de permitirse el error. Y un indicador de cultura organizacional en estos tiempos tiene que ser, o debería tener que ver con la gestión del error. ¿Qué hacemos nosotros con el error? Debería ser empezar a aprender a través de sistemas o programas de capacitación tal vez distintos. Empezar a darnos cuenta que el conocimiento, o mejor dicho, el aprendizaje no se produce en un aula. El aprendizaje se produce en la acción. En el aula se transmite información y las personas reciben información. Pero una vez que las personas reciban información como forma de autoconocimiento, las organizaciones deben permitir que las personas hagan. Y digo esto porque a menudo todos los que estamos aquí presentes nos encontramos con esa disyuntiva, con que uno va a una organización porque de acuerdo a una determinada tendencia le dicen qué transmitir, y después cuando esas personas quieren aplicar aquello que se les transmitió, se encuentran con que no lo pueden hacer porque tienen miedo a expresar desacuerdos con un superior, por ejemplo. Entonces, me parece que lo que tiene que ver con la gestión del autoconocimiento organizacional está íntimamente vinculado con ver hacia atrás. Esto que decía Agustina, es importante ver hacia atrás, es importante ver de dónde vengo, pero fundamentalmente hacia dónde quiero ir. Y la brecha que encuentro entre de dónde vengo y hacia dónde quiero ir es el aprendizaje. Y considerando el aprendizaje como error. Alguien dijo que las organizaciones quiebran emocionalmente 2 años antes que lo hacen financieramente. Entonces, empezar a reconocer todo el peso que lo emocional tiene a la hora de tomar decisiones, un poco apuntando a tu pregunta, es tal vez uno de los primeros pasos para prevenir quiebras financieras. Lo que pasa es que la quiebra emocional no se asienta en ningún libro contable, entonces es complicado poder cuantificarla. Por eso realmente tiene un valor incalculable, un buen liderazgo en las organizaciones justamente para el no quiebre de las emociones, ¿no? Indudablemente siempre se habla de que el capital o el activo más importante de las organizaciones son las personas, pero digo, siempre desde el relato, por ahí no es desde la aplicación a diario, ¿no? Pensaba un poco en esto que comentabas de los fracasos, no sé si no tiene que ver con el aprendizaje, un poco nuestra idiosincrasia, quizás la parte de cultura, venimos de alguna manera negativa. O fíjate que en las preguntas que aunque queremos hacer positivas ponemos el no adelante, ¿no te parece o no esto o no aquello? Y yo creo que también tiene que ver con un poco con lo que hablábamos con Agustina al comienzo, el tema de o equivocarse, que también comentaba Darwin, no es permitido. Y yo creo que los grandes éxitos, por decirlo de alguna manera, estaban, digamos, vinculados de fracasos, pero con una mirada distinta como la que le daba Edison cuando él decía que él no se había equivocado nunca, que él había encontrado 999 maneras de no hacer una lamparita, con lo cual, con este criterio del no fracaso, creo que da lugar al aprendizaje y volver, digamos, a buscar ese objetivo que tiene que ver con el resultado final, ¿no? Por eso, perdóname, Juan Carlos, por Sí. eso creo que hay palabras que hay que reconsiderar. Control, fracaso, liderazgo. ¿De qué hablamos de liderazgo en estos tiempos, no? ¿Somos todos líderes o mi cargo se llama liderazgo, o líder de operaciones, o líder de mantenimiento? Creo que hay que resignificar, y es tarea de las organizaciones en gran medida, estos conceptos para después, como bien decís, llevarlos a la práctica. Totalmente, totalmente. Y bueno, y en esto del diálogo y de preguntarnos y de aconsejar y de sugerir y de educar, una pregunta para Agustina. Si bien, viste, estamos acostumbrados en las organizaciones a cuando decimos se felicita en público y se corrige en privado, pero en esto del feedback, cuando das feedback y tenés el equipo o en forma individual, ¿el feedback se da en privado o se da en público? Bueno, depende. Depende de lo que quieras lograr y lo que quieras generar. En las conversaciones, vos la podés mantener la conversación en privado o en público. En mi opinión personal, si vas a tener una conversación
constructiva, de mejora, donde lo que querés es generar con la otra persona, buscar alternativas para encontrar un cambio en un comportamiento o en un resultado. Si refiere a una acción que realiza una persona, habla con la persona en privado, no en público, porque lo vas a exponer delante de los demás, y eso va a sumar a la sensación de amenaza. Si querés felicitar a alguien o reconocer, es distinto, porque ahí la instancia grupal o pública lo que hace es, da un doble mensaje. Te da un mensaje a la persona, pero le está dando un mensaje al resto también. Vos querés reforzar ese tipo de creencia, ese tipo de comportamiento, ese tipo de resultado en tu equipo, y lo querés iluminar para que el resto lo vea y ver más de eso en el equipo. Si fue un desafío como equipo y no lo alcanzamos, conversemos acerca de eso entre todos, y está buenísimo, porque vas a sumar miradas a eso. Ahora, vos sos parte también. Creo que ahí a veces, por ahí en determinadas conversaciones, si la sumás con esta idea donde vos también sos parte de la situación, suma mucho a cómo lo escucha el otro y a cómo se abre a que en equipo encuentren una solución. Porque, por ejemplo, si hay una persona en tu equipo que se está haciendo X y no suma desde tu mirada al equipo, en realidad a vos también te está afectando. Sos parte del tema también, más allá de que no seas responsable del cambio, sí podés hacer y podés generar una conversación que sume a eso. Yo estaba leyendo, Juan Carlos, algunos de los participantes estuvieron escribiendo algunas preguntas vinculadas con el contexto de trabajo a distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo influenciar en un contexto de trabajo a distancia? ¿Qué conversación de feedback tener cuando en realidad nos cambió el contexto a todos? Y aprender implica energía y tiempo. Entonces, como líderes, independientemente de la posición que tengas, una pregunta que para mí es muy valiosa es ¿qué sabes de cada persona de tu equipo? ¿Cómo lo está viviendo? Primero, el contexto. Segundo, las distintas tareas y objetivos que seguramente las fueron repensando porque el contexto cambió y muchas de las organizaciones cambiaron sus objetivos, o casi todas. Entonces, también es importante conversar sobre eso y abrir a entender qué le está pasando al otro. Y ahí sí se genera confianza. Se habla mucho de confianza, ¿no? Entonces, confianza implica también decir cuál es tu experiencia trabajando cuando el otro hace X. Y eso es feedback también. Que se da en el momento, no se da después de un año. Tengamos las conversaciones cuando las necesitamos tener, no cuando pasó un año entero y nos ponemos a ver qué pasó en 365 días. Porque si a mí me decís hoy que te encantó X informe que hice, porque lo hice de determinada manera y me acompañás a entender cómo lo armé, yo voy a querer hacer más de eso. Y si hoy me decís que tu experiencia en X situación, vos te sentiste incómoda, me permitís por lo menos saberlo. Y también construyo confianza. Entonces me parece que es un ida y vuelta y que sí tenemos una responsabilidad, todos los que trabajemos en un equipo, en abrir a ciertas preguntas, abrir con preguntas apreciativas, que sumen a conocer qué nos está pasando y cómo nos transformamos en este proceso. Feedback no habla solo del resultado, sino que también es una conversación sobre el proceso. Y desde ahí, no sé si es un error, es, no alcanzamos este resultado, bueno, pensémoslo de una forma distinta. A eso me parece, creo que a mí por lo menos lo que me encantaría que se lleven las personas que nos están escuchando es, bueno, ¿qué preguntas o qué conversaciones me gustaría mantener con las personas de mi equipo? Con mi equipo, y me refiero en términos amplios, con las personas que me puedan dar valor dándome feedback a mí. ¿Qué cosas no sé del otro? Bueno, abrir esas conversaciones, estaría espectacular que cada uno, después de esta charla, haga una conversación distinta. Y digo hacer, porque una conversación es hacer. Totalmente, Agustina, de acuerdo con lo que mencionás, y es cierto, justamente
el tema de dar feedback y el tema de liderar, realmente hay que ponerle mucha energía, hay que ponerle mucho amor, hay que tener un poco esto de la empatía que hablábamos fundamentalmente. Muchas veces pasa en las organizaciones, se comentan, a veces inclusive hasta líderes de un determinado organización, que por ahí un colega le dice, che, pero ¿no viste que no está bien, no está como todos los días? No lo vi, no me di cuenta. Este tema de, como bien decís vos, el conocer profundamente a las personas de tu equipo para lograr esta comunicación, este saber qué te pasa, este construir, este estar permanentemente. Muchas veces se confunde quizás en algunas organizaciones el tema de la famosa evaluación de desempeño con el feedback. Vos mencionabas algo muy interesante. Mira, si yo no puedo decirte 4 meses después qué hiciste bien o qué hiciste mal, o que digamos que podrías haber corregido de otra manera, de nada sirve. Y es una de las cosas muy valoradas por las generaciones que están llegando al mercado de trabajo. Y además esto, digamos, genera confianza, pero también genera en el líder de alguna manera la figura del referente frente a su equipo, o sea, ese acercamiento, eso que comentás. Muy, muy interesante, Agustina, gracias. Y un poco con esto, pensando precisamente, es una pregunta para Darwin, ¿cuáles serían tus sugerencias, Darwin, para justamente mejorar el liderazgo con todas estas cosas que venimos conversando? Cuando te digo que el equipo, la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿sí? Es una forma de verlo. Si tu equipo tiene una energía y una visión hacia dónde ir, no tendría que romperse por ningún lado, entendiendo lo siguiente. Es importante que el líder evalúe sus habilidades, evalúe sus condiciones, evalúe sus emociones, tenga las preguntas adecuadas, como te he dicho antes. Pero también tiene que determinar hacia dónde queremos ir todos. Cuando yo logro hacer eso como equipo, empiezo a empoderar, esa palabra estuvo muy de moda hace un tiempo, que era empoderar. Es cómo puedo yo empoderar a las demás personas a lograr ciertos objetivos, dándoles herramientas. ¿Y sabes qué está sucediendo? Que la evaluación 360 y la evaluación de desempeño se está usando es para castigar, cuando se pudiera usar para motivar. Claro. Se puede usar para motivar. Porque yo puedo hacer una evaluación, hacer plan de acción, plan de desempeño, y de ahí en adelante podemos lograr objetivos reales. Pero también tiene que ver mucho con que el aprendizaje que se está teniendo es un aprendizaje donde las personas se están quedando con la información y no la están entregando a su equipo de trabajo. No sé si ustedes han visto que a veces mandan a los CEOs, a los gerentes de las compañías a hacer formación y luego cuando regresan no retroalimentan a sus equipos. Cuando toda esa información debieran coger y aplicarla. Entonces vamos, paso 1, paso 2, paso 3. Casi pudieras hacer una estructura de lo que tú aprendiste para ir aplicando con cada persona. Jorge, perdón, decía una cosa y es interesante. Y aquí esto creo que se lo escuché alguna vez a Stephen Covey en una conferencia hace mucho tiempo, que decía, administra con el cerebro izquierdo, ¿sí? Administra con el cerebro izquierdo y relaciónate con el cerebro derecho. Más o menos es una forma de cómo yo puedo generar mayores relaciones. Pero ¿sabes qué está sucediendo? Como nos han venido formando para estar estructurados dentro del tema de análisis, dentro del tema de manejo de información, dentro del tema de la estructura, dentro del tema de la parte analítica, de todo lo que tiene que ver con la parte izquierda, de lo que decías antes de lógico, orden, productividad. Y hemos descuidado esta parte de la derecha que tiene que ver con lo creativo, lo visionario, lo metafórico. Y ustedes no se imaginan el poder que tiene cuando yo estoy con un equipo de trabajo, las metáforas. Y cómo yo le puedo enseñar a alguien, ¿sí? Yo, por ejemplo, les puedo decir a alguien, oye, no cojas a tu equipo de trabajo y les quites las moscas con un ladrillo. No le quiten las moscas con un ladrillo. Inmediatamente tú ya tienes claro, o sea, con algo tan sencillo y tan simple te estoy diciendo,
si les vas a decir algo, no se lo digas de la forma como estamos acostumbrados a hacerlo. Relaciónate, acércate y busca la forma de poder compartir con esta persona. Por eso lo importante es, si el eslabón es débil, yo tengo que fortalecer ese eslabón para poderlo desarrollar. Y los equipos de trabajo se desarrollan. Y los equipos de trabajo se deben trabajar con sus habilidades. Y decía al comienzo, las habilidades del líder. Ahora, ¿qué pasa? Las habilidades del equipo. Un error que cometen las personas cuando crean su propia marca es no saber cuáles son las habilidades y las fortalezas que tienen para poder direccionarse a trabajar. Porque no saben ni siquiera lo que el mercado está buscando. Ese es otro error que cometen, por ejemplo, las personas que recién han salido de la universidad. No saben el mercado que está buscando. Entonces, hay muchos factores aquí interesantes para trabajar. Cuando te digo el segundo punto de ser un líder real es el equipamiento. ¿Cómo puedo equipar a los equipos? ¿Qué les puedo entregar? Y no hables de yo, habla de nosotros. Siempre, siempre de nosotros. Y un líder que habla de nosotros lleva al equipo hacia adelante. Un líder que habla de yo, y esto lo aprendí, les cuento una cosa, hace poco. Porque yo estaba acostumbrado a quitar moscas con ladrillo. ¿Sí? Estaba acostumbrado a hacerlo. Pero cuando te das cuenta de que funciona más la relación fuerte de equipo de trabajo, inmediatamente todos vamos hacia adelante. Muy ilustrativo el concepto de quitar las moscas con ladrillos, además de doloroso. Muy bueno, Darwin, realmente es muy interesante lo que nos has compartido. Juan Carlos, Sí. un breve comentario, porque estoy leyendo los comentarios en el costado, y nos preguntan, creo que está bueno aclararlo, lo que creo que todos estamos exponiendo desde distintos lugares en relación al error, no es que haya que ocultarlo o celebrarlo en sí mismo, sino que traerlo a la mesa, analizarlo y buscarle alternativas y soluciones. Ese es el espíritu, el estilo que que consideramos va a ser de utilidad para cada persona, para su aprendizaje personal, en equipo y organizacional, que desde ya está y se basa en una emoción que es la de la confianza para traer el error. Y yo acá traigo algo que una vez conversé con una persona que tiene muchísima gente a cargo, sobre desde dónde gestionar, si desde la emoción de la confianza o del miedo. Y él me dijo del miedo. Dijo, Agustina, escúchame, vos vas. Se lo decís una vez, no lo aprendes. Se lo decís dos, no lo aprendes. Se lo decís la tercera, se lo decís mal. Pero lo aprendió. Entonces me están dando la razón. El problema con esto es que después esa persona no te va a querer traer un error. No te va a querer contar lo que pasó. Porque no va a querer volver a vivir una situación de castigo, ¿sí? O una situación que le sea incómoda. ¿Y el cerebro qué busca? Busca el premio, no el castigo. Lógicamente. Entonces lo que perdés castigando el error, cuando no fue intencional, es la confianza en que te traigan y transparenten cómo se pueden mejorar los procesos, los resultados y demás. ¿Sí? Entonces lo quería aclarar porque si no, justo había una de las chicas que mencionaba que había una contradicción y yo, para mí esto es un camino, es ¿qué haces con el error? Esa es la pregunta. El error forma parte de la gestión. No hay gestión sin error. Acá la pregunta debería ser ¿qué hacemos con el error? El error, hay empresas que lo presupuestan. Hay empresas que crean un fondo de previsión del error y va a cuenta de resultados. Eso número uno. Número dos, justamente gestionarlo y no que sea tomado como castigo. Ahora, para que todo esto suceda, a mí me parece que las empresas tienen que tener fundamentalmente dos cosas, ¿no? Yo escuchaba a los compañeros y decía, en primer lugar, la humildad de decir, esto lo estoy haciendo mal. Y por lo menos en la Argentina, a nivel managers, con las excepciones que en todo lado hay, que en todo sitio hay, en general predomina un cóctel de
egocentrismo con soberbia, que es un cóctel muy difícil para aprender, es el antiaprendizaje. Yo siempre recuerdo, quienes seguramente nos están escuchando y ya como Juan Carlos y como yo, porque el resto está exceptuado, peinamos algunas canas, se acordarán de lo que se denominaba Expo Management. ¿Te acordás, Juanca? Que eran grandes ferias de management en la época del 1 a 1, donde venía el Recibíamos las visitas de gurúes que nos exactamente. ilustraban, pero con una diferencia que siempre mencionamos, ¿no? Traían toda el expertise quizás de los países o de Europa o de Estados Unidos, pero la realidad argentina era otra, ¿no? Claro, entonces vos ibas a un enorme predio a escuchar al gurú de la calidad, al gurú del management, al gurú de los costos, al gurú de la estrategia, y te ibas a tu empresa con 1 kilo de costos, 1 kilo de estrategia, medio de calidad, y querías enchufar, porque creo que esa era la palabra, a ciertos conceptos que estaban muy interesantes y eran muy buenos, pero que no tenían mucho que ver con una pyme de 35 personas con enormes problemas de financiamiento, por ejemplo. Entonces yo nunca me voy a olvidar porque estuve presente ahí. En una de esas charlas estaba Philip Crosby, que en su momento fue el padre de la calidad, ¿no? Y Crosby, al momento de dar esta charla, llevaba ya unos meses trabajando en la Argentina, y alguien le preguntó en el momento de la ronda de intercambio, alguien le dijo: Crosby, usted lleva ya 2 meses trabajando acá. ¿Qué ve en el manager argentino? Estoy hablando del año 90, década del 90. Decía: veo mucho teléfono celular, veo muy bonitas secretarias, pero veo poco lado humano del liderazgo. Entonces, hubo un silencio y nadie de los que estuvo ahí, yo incluido, se animó a levantar la mano y a decir: oiga, Crosby, ¿y usted cómo nos puede ayudar a esto? ¿Cómo se sale de esto? Entonces, me parece que el aprendizaje organizacional requiere, en primer lugar, de humildad. Y el síntoma de la humildad es la duda. Aquellas organizaciones que se permiten dudar empezaron bien. Y después el coraje, que el coraje es la administración profesional del miedo. Miedo tenemos todos. Lo que hay que convertirlo en coraje, o hay que disimularlo con coraje, para llevar adelante ciertas acciones que hay que caer. O sea, todo el mundo en las organizaciones ve que la reina está desnuda y nadie dice nada. Es momento de decir algo. O es momento de decir, como dice nuestro común amigo Gabriel Paradiso, decirle al tigre: che, las manchas, la verdad, las rayas te quedan mal, cámbiatelas. Entonces, me parece que hoy por hoy el liderazgo está dado, o debería estar dado en gran medida por eso. Y este es un momento de rupturas. Por lo tanto, es el momento para escribir los cambios no en la hoja en blanco, sino en los márgenes de la hoja. No seguir pensando en términos de crisis. En las crisis se cambian las reglas del juego, pero no el juego. Acá nos cambiaron el juego, las reglas, la pelota, nos cambiaron todo. Entonces, ¿qué mejor que los líderes para demostrar su liderazgo escribiendo paradigmas en el margen de la hoja? Y uno de estos paradigmas es lo que bien dice Agus, es empezar a ver el error como parte de la gestión. Y es empezar a capitalizar y ver que el error forma parte del proceso de aprendizaje organizacional. Ahora, para eso hace falta despojarnos del ego. Hace falta ser un poquito más humildes. Sin duda, una de las características precisamente del líder, ¿no? La humildad, que está poco. Yo simplemente un comentario relacionado a lo que nos comentaba Agustina y, bueno, quien participó, que hizo ese comentario. Yo creo que tenemos claro que del error se aprende. Yo creo que estaba más vinculada a la pregunta, y esto tiene un poco que ver con las organizaciones, que por ahí lo que tenía que ver también cuando hablábamos de las personas cuando se hacían los temas de selección, ¿no? Que bien se proclama que el error y el aprendizaje, pero a veces íntimamente en las organizaciones el error no sé si está tan bien visto. Esto es lo que de alguna manera interpreté del comentario que nos hacían, y creo que la contradicción venía más que nada por ese lado y no por la exposición que había sido muy, muy clara. Para no ya salirnos mucho del tema, es una pregunta para Soledad ahora, ¿qué pueden hacer, en definitiva, las organizaciones para promover
estas instancias de autoconocimiento fundamentalmente a sus colaboradores? ¿Cómo pueden contribuir para empezar a transitar este camino del autoconocimiento? Bueno, primero me quiero sumar a lo que... Hay como un retorno, ¿no? Me quiero sumar a lo que dijo Jorge sobre el aprendizaje organizacional, ¿no? Y una de las competencias más importantes en este momento, creo yo que es para las organizaciones y para las personas, es aprender a aprender. No solamente aprender porque sí, sino también esta instancia anterior de poder disponernos a aprender. Y esto se logra con humildad. Entonces quería agregar esto a lo que vienen diciendo los chicos sobre los líderes y sobre la humildad, que me parece que es sumamente interesante y fundamental para lograr esta horizontalidad de alguna forma que queremos lograr en las organizaciones. Lo primero que yo diría es primero planificar y poner en agenda este enfoque, que es un enfoque en el desarrollo de las personas, más que en el desarrollo de las personas empleadas en una organización, sino que es el enfoque en el desarrollo de estas personas en sus vidas también, ¿no? Pasamos gran parte del tiempo vinculándonos con nuestros equipos y con nuestros compañeros y compañeras de trabajo y viviendo en nuestras organizaciones. Entonces, creo que este enfoque es fundamental y sobre todo ahora en este contexto de pandemia me parece que es muy importante poder desarrollar este nuevo enfoque, facilitar, como dije antes, espacios de conversación y vinculación tanto intergrupal como intragrupal, como de los líderes con los equipos, hacer pausas, así como recomiendo hacer pausas a las personas, recomiendo que las organizaciones y las empresas también puedan hacer estas pausas para tener esta capacidad reflexiva, no solamente sobre los resultados, sino preguntarse cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, esto que decía Darwin de las preguntas son poderosas, tanto para las personas como para las organizaciones, indagar todo el tiempo, preguntarnos cómo estoy, cómo lo estoy haciendo, qué camino, si este camino es correcto o no, esto del error, ¿no? Que también me parece que, y esto es una percepción personal, venimos hablando mucho del error, y me parece que habría que resignificar esta palabra también, como dijo Jorge en algún momento, porque sin dudas estos tropiezos, estos obstáculos con los que nos encontramos en el camino, significan aprendizaje, significan transformación finalmente. Por supuesto, entrenar a los líderes en todas estas habilidades de autoconocimiento. Si yo no me conozco, si no tengo estas habilidades de empatía, si no puedo escuchar activamente, no puedo sostener una conversación, no puedo, estoy segura de esto, no puedo liderarme y no puedo liderar. Preguntar otra vez las necesidades de los equipos, pero más allá de lo formal, más allá de si necesitas una computadora para el trabajo remoto o necesitas una silla, me parece que la pregunta tiene que ir por el lado de, bueno, ¿qué te está pasando en este contexto, ¿no? Estoy hablando con esta cuarentena, por ejemplo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te está impactando en tu familia? Me parece que son preguntas que los líderes deben hacer a sus colaboradores, que todos debemos hacernos, pero también que tenemos que hacerlo con mucha empatía y mucha humildad, construir confianza, como vienen hablando los chicos también. Y en esto, esta pandemia también demostró que algunas organizaciones pudieron construir esta confianza, pudieron delegar, y otras, bueno, cayeron en esto que llamamos reunionitis, ¿no? De tanta reunión para ver si del otro lado había una respuesta. Creo que las personas y las organizaciones todos estos meses cambió el paradigma de la gestión del tiempo, cambió el paradigma de la productividad. Bueno, todo esto lo tenemos que empezar a entender y actuar en consecuencia. Así que me parece que estas es un poco las recomendaciones para las organizaciones y para las empresas, para promover, en definitiva, bienestar en sus colaboradores, ¿no? Cuando hablamos de conversaciones, y en este caso de feedback o de cualquier conversación, el tema de la humildad me parece que es muy importante. No es lo mismo decir te equivocaste, hablando del error otra vez, sino decir yo opino que,
pasó tal cosa, qué necesitas para mejorar. Todas estas preguntas desde la humildad, desde una relación simétrica con el otro, me parece que son necesarias y es el camino a construir bienestar en las organizaciones y en las personas. Gracias, Soledad. Totalmente de acuerdo, y es uno de los temas que, bueno, también se mencionaba en aquel momento en el comentario que hacía Jorge con respecto a aquella visita del gurú, que veía justamente poco lado humano en los conductores, en las organizaciones. Y yo creo que también a veces cuando hablamos de líder en las organizaciones, lo hemos conversado en alguna oportunidad con Jorge, muchas veces se confunde, digamos, la responsabilidad del líder o del liderazgo con la posición del lugar, el líder de aquello. Y realmente, digamos, el concepto de líder que venimos desarrollando tiene una característica fundamental con todo lo que bien mencionaste, Soledad. Y un poco una pregunta para Jorge relacionada con esto. ¿Se puede establecer alguna relación entre la cultura la cultura organizacional y los estilos personales en una organización? Interesante la pregunta. Hay un retorno, no sé si me escuchan bien. Yo te escucho perfecto. ¿Sí? Ok. Sí, claro, la conducta opera como condicionante favorable o desfavorablemente del comportamiento humano dentro de la organización. Todo el sistema de creencias, todo el sistema de valores, el sistema de vínculos, el sistema de relaciones, los ritos, las ceremonias, todo lo que identifica a una organización tiene un impacto directo en el comportamiento de las personas, que en definitiva dicho comportamiento va a tener un impacto en el desempeño y por extensión en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, de los dos lados, de la organización y de la persona, creo que este tiempo de pandemia, este tiempo de introspección, sirvió para renovar o romper contratos psicológicos, ¿no? Para la organización, el hecho de decir, bueno, a ver, son nuestros valores, son nuestras creencias, es nuestro cuerpo cultural lo que el mercado hoy demanda, demandará. ¿Por qué no empezamos a preguntarnos aspectos básicos? ¿Qué es un cliente para esta compañía? ¿Quién es un cliente? ¿Cómo satisfago sus necesidades? ¿Cómo me aseguro de satisfacer sus necesidades? ¿Qué rol juega mi gente? ¿Qué rol juega la gente dentro de la organización para lograr estos objetivos? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Vieron esas preguntas que uno muchas veces dice, bueno, las contesto dormido, pero que requieren de un análisis bastante profundo? Y del lado de las personas está pasando lo mismo. Che, ¿es esta la organización en la cual yo me quiero desarrollar? Yo me veo en esta organización de acá a los próximos, ya no 10 años, a los próximos 2 años, a los próximos 3 años. ¿Cómo el sistema de valores, cómo las creencias profundas de esta organización están impactando sobre mí? Por lo tanto, el moldear la cultura, sobre todo si hablamos en términos tecnológicos, creo que llegó el momento de hackear la cultura de las organizaciones, ¿no? Creo que nadie mejor que los líderes para hackearla. Y hackearla significa ponerla a prueba. ¿La cultura organizacional resiste hoy este contexto? ¿Mi cultura organizacional es hoy una ventaja competitiva? ¿Es difícil de imitar? ¿Es recomendable? ¿Mis empleados recomendarían mi organización para trabajar? Les puedo asegurar que hay encuestas que responden a esa pregunta cuyos resultados a más de un CEO le generarían un infarto. Entonces, y por otro lado, se declaran organizaciones cuyos empleados reciben cursos de felicidad, digamos, ¿no? Como para ser más felices. Entonces, creo que son muchas cosas que las organizaciones deben revisar profundamente, e insisto, creo que este es el momento, es la gran oportunidad. Totalmente de acuerdo, Jorge, con estos temas. Es muy fuerte la cultura y tiene que adaptarse muchísimo a todos estos tiempos que corren. Una pregunta para Agustina, si bien de alguna manera ya la vinimos respondiendo, pero me gustaría que profundizaras un poquito en esto, Agustina. Hablamos mucho de la comunicación y hablamos mucho del feedback. ¿Qué importancia le damos al feedback en un momento, en este contexto, en momentos actuales, digamos, ¿no?
es central, porque es la forma que tenés de pedirle al otro te diga cómo te ve a vos y vos ofrecerle al otro tu mirada. Y así seguir construyendo contextos de confianza. Creo que acá lo que se nos puso también en jaque, además de otras cuestiones, es, antes por ahí estabas en la oficina y se generaban o no situaciones de interacción con los demás y conversaciones informales en las cuales se iba construyendo y vos veías cómo estaba el otro. Creo que acá el tipo de conversación que los líderes necesitamos poner en nuestra agenda tiene que ver con lo vincular. Tiene que ver con que ese espacio vincular lo tenemos que construir entre todos. Entonces, ese espacio, si todavía no lo tienen puesto en la agenda, me parece que es muy importante. Entonces, creo que las organizaciones se preguntan, ahora que venga el momento de evaluaciones de desempeño y objetivos y demás, ¿cómo evaluamos? Porque también creo que todos nos dimos cuenta que algunas competencias, habilidades y comportamientos fueron sumamente valorados en este contexto y por ahí antes no los teníamos tan visibilizados. Entonces, también llegan las preguntas vinculadas con, ¿se va a mantener el proceso tal cual? ¿Valoramos los mismos comportamientos? Tenemos que pensar diferente también en cuanto al estándar de qué estamos esperando o qué consideramos un comportamiento valorado dentro del equipo y de la organización. Entonces creo que cuando vos tenés una conversación de desempeño, vos podés hablar de tu experiencia con el otro. También puedes hablar de un estándar, y ese estándar está establecido por la compañía, que es el modelo de competencias, los valores. Entonces, cuando vas a ese tipo de conversación, por ahí, en este contexto, nos quedamos como líderes un poco como diciendo, bueno, pará, pero los objetivos cambiaron, las competencias por ahí veo que esto lo valoro que antes no lo veía. Yo lo que sugiero es que las conversaciones que mantengan las hagan con un sentido, que las hagan que sean de valor, de impacto en el sentido de que sume a la construcción del equipo. Independientemente de lo que vos vayas a decir o lo que el otro te venga a decir no sea lo que más te guste. Vos podés encontrar la forma de, en esa conversación, cuidar y construir vínculo, independientemente de lo que digas sobre la tarea y sobre el objetivo. Y ese es el desafío que tenemos en este contexto, o uno de los que tenemos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, como bien lo mencionaste durante la charla, este feedback permanente genera también este feedback, digamos, de alguna manera claro y con buen diálogo desde el líder, genera esa confianza que al momento de tener una evaluación de desempeño, indudablemente está confiando también la persona que está siendo evaluada porque tiene un referente con el cual ha venido dialogando, con el cual las sugerencias que vos nos hacías, conocer a su equipo, conocer a las personas y transformarse en un referente realmente. Entonces, eso creo yo que es un valor muy importante a la hora de evaluar y de cuando vas a comunicar, y por ahí comunicar algo como vos mencionabas, algo que realmente por ahí no puede llegar a gustar mucho al que lo está recibiendo. Pero yo creo que la sumatoria de ese trabajo de todo el año, de ese feedback permanente, de conocernos, de construir, de conocer los objetivos, de conocer el mapa, digamos, creo que facilita muchísimo el diálogo y el objetivo final, que es transmitir esa mejora de objetivo, ¿no? Y precisamente para esto es donde uno debe conocerse. Esta es un poco la pregunta para Darwin. Si yo no me conozco lo suficiente como líder, ¿puedo ayudar a alguien a tomar decisiones? Es bastante complicado que eso suceda porque primero debes conocerte a ti mismo. Y aquí, por ejemplo, mi definición de liderazgo es inspira con el ejemplo.
Esa es mi definición de liderazgo. O sea, si estamos hablando de autoconocimiento y si tú le vas a decir a alguien, oye, ven, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué fortalezas tienes? Te pudiera hacer la pregunta que nunca sucede es hacia el contrario. ¿Cuáles son las tuyas para que me puedas a mí enseñar? Y aquí es un punto clave eso. Para que exista un éxito, yo me debo conocer, ¿sí? Pero debo conocer mi equipo. Para yo permitirme desarrollar para desarrollarme, para poder desarrollar mi equipo. Para poder sembrar en mí, para poder sembrar en los demás. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones los líderes se preocupan más por los productos, o sea, si habláramos de productos, que por las personas. Se preocupan más por la estructura de la organización realmente que por las personas. Más o menos debería ser algo así como conocer a las personas un 87%, el 13% vendría siendo lo demás. Porque uno es demasiado, o sea, uno es un número demasiado pequeño para alcanzar el éxito o para alcanzar la grandeza de lo que tú quieres llegar a hacer. Por eso aquí es donde entra otro punto clave y tiene que ver con la actitud. La actitud como líder. No sé si han visto alguna vez una fórmula que vi hace un tiempo un español que decía conocimientos más habilidades por A. Y decía conocimientos más habilidades por actitud. Los conocimientos, las habilidades suman, la actitud multiplica. Al líder le perdonan que no sepa. A un líder se le perdona que no sepa. Yo me acerco donde Soledad, me acerco donde Jorge, me acerco donde Agustín, me acerco donde Juan Carlos y le digo, oye, ayúdame con este tema que no lo sé y tú puedes decir, mira, la verdad no lo sé. Como líder te lo perdonamos. Pero lo que yo no te voy a perdonar es tu falta de carácter. ¿Sí? Eso sí, es muy difícil que te lo perdonen. Por eso es que es importante que que muchas de las bases de lo que hacen las grandes líderes alentar al equipo, desafiar al equipo, inspirar al equipo, capacitar al equipo y al mismo tiempo ser un ejemplo. Si yo puedo identificar dónde tengo esas falencias y tener el autoconocimiento de en lo que soy bueno, en lo que soy fuerte, allí es donde yo encuentro al equipo alineado a lo que yo soy. Y un equipo que empieza a alinearse donde hay personas que tienen ciertas personalidades, hay personas que tienen ciertos dominios y hay personas que se complementan, el equipo se hace más fuerte. El error está en querer que todos nos parezcamos y que seamos totalmente iguales. Y eso es uno de los errores grandes que se cometen en las organizaciones, porque siempre, y eso sí es algo, es como regla, casi un CEO, un administrador, un gerente, busca personas que se parezcan mucho a él o mucho a ella. Buscan a esas personas que aparezcan. Y el error que se comete es que no se complementan. Los equipos se deben complementar. Yo debo buscar complementarme con los demás. Totalmente de acuerdo, Darwin. Esto último que acabas de decir es la prueba palpable del narcisismo y del egocentrismo que aún está presente en los altos niveles directivos de las organizaciones. Totalmente de acuerdo. Me gustaría hacer una distinción entre el líder, digamos, una cosa es el rol o el cargo que una persona pueda tener en una organización, otra cosa es ser líder, de lo que hablaba Jorge antes. Hay personas que ni siquiera saben que tienen ese poder sobre su equipo, ni siquiera saben que están sosteniendo conversaciones de feedback. Entonces me parece muy, muy importante por el bienestar propio y ajeno y del equipo y de la organización, que estas personas puedan entrenarse en estas habilidades de liderazgo. Los roles de liderazgo van rotando en los equipos. Entonces me gusta hacer esta distinción porque no es lo mismo ser jefe que ser líder. Y esto que decías, Darwin, de que al líder se le perdona el que no sepa, el líder también sabe decir no sé, ¿no? Y las personas que nos conocemos sabemos decir no sé, sabemos decir no, sabemos pedir perdón. Entonces, esto es sumamente importante también para tener en cuenta en las organizaciones y abordar estos roles que probablemente no son de liderazgo, pero tienen mucha responsabilidad sobre otras personas.
Sí, adhiero totalmente. Además, no todo el mundo quiere ser líder dentro de la organización. Y quien no sea líder Totalmente. dentro de una organización, tal vez lo sea fuera de la organización. Tal vez lo sea en su familia, tal vez lo sea en su comunidad, tal vez lo sea en su equipo de fútbol. Entonces, hay que tener una mirada un poquito más amplia y dejar de forzar tanto la palabra liderazgo, ¿no? Esa es mi humilde opinión. De acuerdo, sí. Yo para sumar un breve comentario, creo que un clic, un desafío que los líderes transitan es aceptarse humanos, porque desde lo humano es que más influencia generás, no desde otro lugar. Es romper con ese mito de posición, ¿no? Es que hay un mito de posición. El que está en la posición es el líder, y el líder es el que hace la posición, no la posición la que hace el líder. De acuerdo, sí. Estamos prácticamente ya llegando, a mí por lo menos la hora y media que hayamos propuesto al comienzo se me pasó volando. A mí me quedó solamente una pregunta como para terminar con el panel, para hacerle a Soledad. Las recomendaciones que nos podías, digamos, o sea, hacer para construir bienestar. ¿Cómo puede hacer el autoconocimiento para facilitar este cambio? De alguna manera, para cerrar todo este intercambio que hemos tenido y dar lugar a alguna de las preguntas que pueda llegar a haber del público. Buenísimo. Sin duda, autoconocerse o conocerse, como dije, es un proceso, no sucede de un día para el otro, es un entrenamiento que tiene sus ajustes, pero por supuesto facilita el cambio, porque el cambio en general, cuando se presentan situaciones de cambio, lo primero que tendemos a tener miedo, ¿no? A sentir incertidumbre, a sentirnos desinstrumentados ante lo nuevo, lo desconocido. Entonces, conocerse te permite, por ejemplo, gestionar ese miedo, gestionar esa narrativa, eso que nos decimos cuando tenemos miedo, desafiar esos juicios, etc. Pero me gustaría dar algunas recomendaciones muy específicas, porque vi ahí un comentario, una pregunta de cuáles son las herramientas disponibles para el autoconocimiento. Y yo siempre hablo de planificar el ocio, es decir, esa lista de tareas que nos hacemos todos los días para lo que tenemos que hacer, ¿no? Laboralmente o personalmente, bueno, agendarnos pausas, como dije antes, agendarnos un espacio que pueden ser 5 minutos, 7 minutos, no importa, para poder reflexionar, para poder centrarnos, volver a nuestro eje, para poder no sé, mirar por la ventana, tomarnos un café. Yo, por ejemplo, hoy estaba un poco nerviosa antes de esta charla, y sin embargo me tomé 5 minutos, voy a distender este momento, y encendí una velita, y tengo acá mi velita, y una flor, digamos. Lo que recomiendo es regalarnos ese momento y esa oportunidad para pensarnos, para entender quiénes estamos siendo, para hacer esas pausas tan ricas y tan sanadoras. Y estas pausas promueven la creatividad, nos hacen más productivos. En esas pausas no sé si les pasa, pero cuando aparecen las ideas más disruptivas por ahí, ¿no? Que, no sé, salimos a caminar o estamos en algún momento más de relajación y de centramiento, aparecen esas nuevas ideas. Luego propongo, por ejemplo, registrar nuestras emociones a lo largo del día, que es un ejercicio práctico, es registrarlas en un papel con un lápiz. Las emociones son cambiantes a lo largo del día, son efímeras, van y vienen, no podemos evitarlas, pero sí podemos intervenir en ellas, y lo primero que necesitamos para poder intervenir en nuestras emociones es poder registrarlas, poder identificarlas, nombrarlas, y poder identificar, por supuesto, después de dónde vinieron, qué pasó, qué me pasó, qué pasó, que me produjo ese enojo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, recibo un mail y me enoja, bueno, poder identificar esos momentos y esos estímulos que pueden ser conversaciones, algo que me dicen, o puede ser algo que yo me estoy diciendo, algún pensamiento, ¿no? Registrar nuestras conversaciones privadas, cuando mantenemos conversaciones con otras personas, no nos estamos diciendo lo mismo, en general mantenemos una conversación paralela, y poder encontrar esa conversación privada con nosotros y con nosotras y poder registrarlas y darnos cuenta de la diferencia y qué pasó, qué me pasó, que no pude decir esto, por ejemplo.
qué pasa con mis silencios. También es una forma de empezar a conocerme, hacerme preguntas, como dije antes, y como dije también antes, de empezar a decir no, más cuando tengo ganas de decir no. En general, cuando decimos sí, no sé si les pasa que decimos sí y listo, aceptamos un pedido de otra persona y ya está, y cuando decimos no sentimos esta necesidad de justificarnos, ¿no? No porque tengo tal compromiso. Poder liberarnos y poder pensarnos en ese momento qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, y poder empezar a decir no, que es un poco lo que pasó en esta cuarentena, que yo, como les conté, vengo hablando con muchas mujeres, y esto de este tiempo que tuvimos de autorreflexión, no porque tengamos más tiempo físico, pero sí creo que nos pudimos brindar más momentos de autorreflexión, y de esto surgió la posibilidad de decir no a un montón de cosas, y surgieron muchos cambios estos meses. Así que me parece que son estas no sé, no, basta, que es una declaración fundamental, son declaraciones que tenemos que animarnos a empezar a decir, y que aplica también para los líderes, ¿no? Así que estas son pequeñas recomendaciones prácticas para empezar a registrar lo que está pasando por adentro nuestro. Yo, si Muchas me gracias, permite, Soledad. Juan Carlos, quisiera rescatar un comentario de Tatiana, que vuelca en el chat, que dice que, y los comparto con todos ustedes, hay personas complejas y se aprovechan del ejemplo. Entonces, si mi jefe lo hace, yo no lo hago. ¿Cómo manejar eso? Digamos, ¿no? O sea, ahí el jefe muchas veces también actúa como contraejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor el problema es el jefe. Por lo tanto, me parece que esto también amerita asegurarnos al momento de promover personas a cargos de conducción, no digo de liderazgo, sino a cargos de conducción o a cargo o al frente de un equipo de personas, conocer aspectos de su personalidad. Porque como todos ustedes saben, hay muchos psicópatas de saco y corbata. Entonces, conocer aspectos de su personalidad que nos permitan prever ciertas tendencias, para luego no caer en el malestar que líderes, por llamarlo de alguna manera, con estas características generan en la gente, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que más allá de los números que uno puede dar, más allá de eso, vean las tendencias. En todo equipo siempre hay un 20% de personas que no quieren saber absolutamente nada con nada, que están enojadas con la vida, ni siquiera con la compañía, ni siquiera con el jefe, lo ponen en el jefe, pero su enojo es con la vida. Después tenés el más 20 que está de acuerdo, y tenés el 60, si esto fuera una campana de Gauss, que está ahí en el medio. Entonces me parece que es clave identificar estas tendencias que están presentes en cualquier equipo como para fortalecer un liderazgo también. Totalmente de acuerdo, yo creo, Jorge. perdón. Sí, perdón. No, que como dice Jorge, en todos los equipos hay distintos roles que van rotando. Está el rol del líder, y está el rol del llamado saboteador, digamos, que es el que obstaculiza, en definitiva, la tarea y los objetivos, en este caso de una organización o de un equipo particular. Así que me parece sumamente interesante lo que dice, y yo agrego que por eso me parece fundamental que en las organizaciones se trabaje el tema vincular, que también lo mencionó Agus. No solamente los objetivos, resultados, indicadores, métricas, etcétera, sino facilitar espacios para que los equipos se conozcan entre sí, porque es la única manera de poder promover algunos valores como cooperación, colaboración, pertenencia hacia la organización, entre otros. Indudablemente la charla nos apasiona, tenemos mucho más para conversar, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, esperemos haber de alguna manera cumplido con los objetivos que tenían las personas que nos acompañaron. Realmente fue muy productivo, muy interesante, realmente muy esclarecedor, y bueno, volvemos a un poco lo que terminamos conversando en la charla, tratar de combatir jefes y atraer líderes a las organizaciones. Yo no me queda más que agradecerles, realmente ha sido sumamente enriquecedor todo lo que nos han compartido, y tenemos que cerrar, el tiempo se ha cumplido.
Yo agradecerles mucho a todos la participación, los vamos a tener informados de los próximos encuentros. Los invitamos también a seguirnos en nuestras páginas de LinkedIn y Facebook y a escucharnos todos los viernes de 12 a 13 horas por Radio Única y de 10 a 11 por Ecoradio de Colombia en este mundo management que construimos o que intentamos construir junto a Jorge Fernández Belda semana a semana. Así que gracias nuevamente y hasta pronto. Ha sido un gusto compartir esta jornada. Gracias, un placer. Gracias. Y un saludo especial a Darwin en su cumpleaños. Muchas gracias por acompañarnos, Darwin. No, gracias a usted. Festeja, Darwin, ¿eh? Estoy esperando mi pastel. Un pastel virtual. Ajá. Hasta luego. Pronto.